La noche parecía guardar un aliento que nadie quería escuchar, como si la selva entera hubiese decidido contar un secreto demasiado antiguo para pronunciarse sin consecuencias. ¿Qué pasa cuando un eco responde con una voz que no es la tuya? ¿Puede una promesa hecha en la oscuridad sobrevivir al amanecer? ¿Y si el silencio también recordara tu nombre? El rumor comenzó con un golpe suave, perdido entre grillos, pájaros y corrientes invisibles. Pero pronto el sonido creció como un latido que no pertenecía a ningún ser vivo. Algunos dijeron que venía del borde del río, otros que surgía desde dentro de la tierra. Nadie quiso aceptarlo, pero todos lo sintieron. Un tambor que no debía existir estaba despertando. Y mientras el viento soplaba con un miedo ancestral, un nuevo pulso quebró la calma, anunciando que algo había sido llamado o que algo finalmente había respondido. La mañana llegó con un silencio extraño, como si la selva hubiera apagado su propio aliento para no llamar la atención de aquello que había despertado. Nadie quería hablar del sonido, pero todos lo llevaban atrapado en la mente, vibrando como un pensamiento que no se podía expulsar. Aru caminó por el sendero principal intentando justificar lo ocurrido, aunque sabía que algo en la tierra había cambiado. Nai lo siguió a distancia, inquieto por la sensación de que la noche no había terminado del todo. Incluso el aire parecía más pesado, como si la humedad se aferrara a los árboles para impedirles moverse. Las aves no cantaban, el río no murmuraba y el viento no se atrevía a pasar entre las ramas. Era como si la selva entera estuviera escuchando, esperando el próximo golpe de un tambor que nadie había tocado. A medida que avanzaban hacia el río, una corriente fría pareció surgir desde el suelo, envolviendo sus pasos con un murmullo que no pertenecía al agua. Aru intentó concentrarse en su respiración, sintiendo que cada sonido del entorno tenía ahora un significado oculto. Tonte. Nai observó cómo algunas huellas recientes aparecían sobre el barro, como si algo hubiera pasado antes que ellos y hubiese dejado un rastro demasiado ligero para ser de un animal común. Las ramas se inclinaban sin viento, inclinándose en direcciones opuestas, como si señalaran advertencias invisibles. Ninguno de los dos quería admitirlo, pero ambos entendían que aquel sendero llevaba hacia un borde que no deberían cruzar. Sin embargo, continuar parecía inevitable, como si una fuerza silenciosa los empujara a seguir el ritmo de un llamado que no podían ignorar. El rumor de un segundo tambor resonó de pronto, demasiado suave para identificar su origen, pero lo bastante claro como para detenerlos en seco. Aru cerró los ojos intentando descifrar el ritmo, sintiendo que cada golpe tenía un significado que escapaba a las palabras. Nai miró alrededor con desesperación, como si temiera que el sonido fuera a tomar forma física en cualquier momento. La selva respondió con un silencio aún más profundo, un vacío que parecía absorber el aire. Todo lo que habían escuchado alguna vez sobre el ritual prohibido comenzó a mezclarse en la mente de Aru, recordándole que ciertos ritmos no llaman, obligan. Y si ese tambor estaba respondiendo, entonces alguien o algo estaba marcando el compás desde un lugar donde ninguna luz podía llegar. El sonido se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí una inquietud que parecía morder el aire. Aru abrió los ojos lentamente, percibiendo que la selva guardaba respuestas que no deseaba revelar. Nai se acercó a él, tratando de ocultar la tensión que retorcía sus manos. Ambos sabían que regresar al pueblo no borraría lo ocurrido, pues el tambor no era un recuerdo, sino una advertencia. Yara había dicho alguna vez que ciertas fuerzas no buscan ser despertadas, sino recordarnos que aún vigilan. Mientras un viento leve finalmente cruzaba entre las ramas, los dos comprendieron que la noche anterior no había sido un accidente.
Era el inicio de algo que llevaba demasiado tiempo esperando. El eco del tambor aún latía, invisible, en cada sombra. Pontud. El sendero hacia la zona prohibida parecía más estrecho de lo normal, como si la selva hubiera decidido cerrarse para impedirles avanzar. Aru caminaba con un silencio tenso, escuchando cada hoja romperse como si anunciara un mensaje oculto. Nai lo seguía con pasos cautelosos, sintiendo que algo se movía entre los árboles sin mostrar su forma. El aire vibraba con un zumbido leve, casi imperceptible, pero suficiente para alterar el ritmo natural del bosque. El sentido ¿Qué ocurriría entre y naturas? Ninguno de los dos se atrevía a hablar, temiendo quebrar un equilibrio que ya estaba colgando de un hilo invisible. A cada paso, el aroma a tierra húmeda se mezclaba con otro olor desconocido, como si madera vieja y fuego apagado hubieran despertado de un sueño largo. Aru comenzaba a entender que el tambor no estaba llamándolo. Estaba guiándolo a un lugar donde las preguntas no tendrían vuelta atrás. Al llegar a un claro cubierto de raíces antiguas, Aru sintió un impulso extraño, como si el suelo lo reconociera y respondiera a su presencia. Nai percibió cómo las sombras parecían deslizarse entre los troncos, cambiando de forma con cada parpadeo. El silencio se volvió pesado, casi pegajoso, obligándolos a escuchar el leve golpeteo que surgía desde un punto indeterminado. A veces sonaba cerca, otras demasiado lejos para ser real. Aru no sabía si aquel ritmo provenía del mundo físico o de un recuerdo que había decidido despertar. Empezó a buscar marcas en los árboles, señales de rituales antiguos que jamás debían repetirse. Pero cuanto más observaba, más claro parecía que alguien había pasado por allí recientemente. Nai tragó saliva, sintiendo que el bosque mismo observaba sus movimientos con expectativa. Aru se acercó a un tronco donde las marcas formaban un patrón circular, un diseño que no veía desde los relatos más antiguos de su linaje. Nai sintió un hormigueo recorrerle los brazos cuando una ráfaga helada levantó polvo del suelo, revelando huellas borrosas que parecían no pertenecer a ningún animal conocido. El golpeteo volvió, esta vez más firme, como si respondiera al descubrimiento de las marcas. Aru extendió la mano hacia el relieve del tronco, sintiendo una vibración suave que lo obligó a retirar los dedos. El sonido, cada vez más parecido a un latido, resonaba en su pecho como si quisiera sincronizarse con su respiración. Nai retrocedió un paso, temiendo que tocar esas señales pudiera abrir un camino que nadie estaba listo para recorrer. El zumbido se transformó en un murmullo apenas audible, como si voces invisibles se mezclaran con el viento sin decidir si querían advertir o atraer. Aru sintió que su propio pulso comenzaba a imitar ese ritmo extraño, atrapándolo en una tensión que no sabía controlar. Nai dio un paso adelante, intentando romper la sensación de encierro que se extendía sobre el claro. De pronto, una corriente fría descendió desde el dosel superior, obligándolos a inclinarse como si una fuerza invisible empujara el aire hacia abajo. Las hojas vibraron en un patrón que no seguía la lógica del clima, sino la de un ritual que había permanecido dormido demasiado tiempo. Aru comprendió que cada signo y cada sonido eran parte de una invitación que nunca debió existir. El suelo vibró con una fuerza tenue, similar a un latido contenido que buscaba liberarse. Aru cerró los ojos para escuchar mejor, intentando descifrar un mensaje enterrado entre los sonidos. Nai observó cómo las raíces parecían moverse, apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para sugerir que algo bajo ellos estaba respirando. El golpeteo se transformó en un ritmo más claro, uno que Aru había escuchado solo en historias
sobre pactos rotos y espíritus que no aceptan el silencio. La tentación de seguir el sonido se volvió casi irresistible, como si una voz antigua susurrara directamente a su mente. Nai sintió el impulso de detenerlo, pero sus palabras se estancaron antes de salir. Era evidente que habían cruzado un límite invisible, y el tambor, donde quiera que estuviera, lo sabía. Aru avanzó hasta el centro del claro donde el aire parecía ondular, como si la realidad misma temblara ante lo que estaba a punto de ocurrir. Nai sintió un mareo repentino, percibiendo que el ambiente se comprimía alrededor de ellos, atrapándolos en un círculo invisible. El sonido del tambor surgió de la nada, un golpe único que parecía flotar sin eco, suspendido en un silencio antinatural. Aru levantó la mano, temblando entre duda y desafío, recordando historias donde un solo gesto había desatado desgracias imposibles de contener. Nai quiso detenerlo, pero sus piernas no respondieron, ancladas por un miedo que lo sujetaba como raíces vivas. Cuando Aru golpeó el tambor prohibido, el eco que regresó no imitó el sonido original. Fue una respuesta ajena, profunda, casi humana, que parecía venir desde debajo de la tierra. Y en ese instante ambos supieron que algo había despertado. El golpe resonó dentro de sus cuerpos como una ola que atravesara huesos y memoria. Aru sintió cómo un calor extraño subía desde el tambor hacia su brazo, haciéndole creer por un segundo que el instrumento estaba vivo. Nai retrocedió vacilante, observando cómo el suelo se agrietaba alrededor del claro, respirando como un pecho que despertaba de un sueño profundo. El eco ajeno volvió, esta vez más firme, como si la respuesta proviniera de una presencia que había esperado pacientemente a ser llamada. Aru intentó soltar el tambor, pero un impulso desconocido lo obligó a sostenerlo, como si una fuerza invisible guiara sus acciones desde dentro. Nai vio sombras moverse donde no había luz, adoptando formas casi humanas que se disolvían antes de tomar consistencia. Sabían que el límite que protegía al mundo de aquello que no debía regresar se acababa de romper. El aire se volvió frío, tan frío que cada respiración dejaba un rastro blanco. Aru escuchó un murmullo bajo sus pies, una especie de canto gutural que parecía mezclarse con el latido del tambor. Nai observó cómo las sombras se estiraban hacia el centro del claro, convergiendo en una forma indistinta que amenazaba con tomar vida. El ritmo que emergía no era humano ni natural, era una mezcla de voces rotas que parecían recordar un tiempo en el que los espíritus caminaban sin restricciones. Aru sintió que aquel llamado no era solo una respuesta, era una invitación para unirse a una voluntad más antigua que la memoria misma. Nai se aferró a un tronco cercano, intentando mantener el equilibrio, mientras todo alrededor vibraba con una fuerza que hacía temblar el aire. El claro se oscureció de pronto, como si el mismo cielo hubiera cerrado sus ojos. Aru escuchó un susurro que parecía pronunciar palabras en un idioma que no reconocía, pero que sentía profundamente familiar. Nai vio cómo una columna de aire ascendía, retorciéndose como un espíritu atrapado entre dos mundos. El tambor vibraba sin ser tocado, respondiendo a un ritmo invisible que marcaba una presencia cada vez más definida. Aru sintió una presión en el pecho, como si la selva quisiera advertirle del peligro, pero ya era tarde para retroceder. Las voces se unieron en un profundo gemido que estremeció cada hoja, cada piedra y cada rincón del claro. Nai intentó llamar a Aru, pero su voz se ahogó en el aire espeso, incapaz de romper aquella atmósfera ritual. El último eco retumbó como un trueno contenido, y de la columna surgió una figura apenas delineada, una presencia que parecía formada de aire
oscuridad y memoria antigua. Aru sintió que el mundo se detenía mientras esa forma lo observaba sin ojos, proyectando una intención indescriptible. Nai cayó de rodillas, incapaz de sostener el peso de aquella aparición que parecía estudiar cada rincón de su mente. El tambor dejó de vibrar, como si reconociera la llegada de aquello que siempre había contenido. El silencio que siguió no trajo alivio, sino un vacío cargado de peligro. Aru comprendió que no solo había despertado a la presencia, sino que la había liberado. Y mientras la figura avanzaba un paso, la selva entera pareció contener la respiración, temiendo las consecuencias del ritual prohibido que acababa de reactivarse. La presencia avanzó con un movimiento tan lento que resultaba imposible distinguir si flotaba o caminaba. Aru sintió cómo la temperatura descendía de golpe, como si la selva entera hubiera perdido su fuego interno. Nai, aún de rodillas, percibió un murmullo que parecía deslizarse por su piel. Una voz sin forma que intentaba escarbar dentro de sus pensamientos. El aire vibraba con un ritmo irregular, casi como si el tambor hubiera encontrado un nuevo pulso que ya no dependía de manos humanas. Dependía de un recurso que ya no dependía de manos humanas. Aru dio un paso adelante, consciente de que cualquier error convertiría aquel encuentro en una condena irreversible. La figura se movía con una intención difícil de descifrar, pero dejaba claro que no había sido liberada para permanecer en silencio. Nai levantó la mirada con esfuerzo, esperando que Aru comprendiera el peligro, antes de que el espíritu reclamara aquello que parecía venir a buscar. La figura comenzó a extender sus formas, como si cada movimiento desprendiera fragmentos de oscuridad que se mezclaban con la humedad del aire. Aru sintió un golpe sutil en el pecho, como si el espíritu hubiera reconocido su presencia y buscara un vínculo directo. Nai retrocedió, percibiendo que las sombras respondían a cada una de sus respiraciones, acomodándose alrededor de él como si lo midieran. El silencio del bosque ya no parecía natural. Se había convertido en una barrera que los separaba del resto del mundo, atrapándolos en un espacio donde la realidad obedecía a otras reglas. Aru intentó recordar los cantos de protección que su linaje había enseñado, pero ninguna palabra salía con claridad. La presencia parecía esperar, impaciente, a que alguno de los dos rompiera aquel tenso equilibrio. Un sonido profundo emergió desde la tierra, un lamento que parecía mezclar dolor y exigencia. Aru comprendió que la presencia no buscaba diálogo, sino reparación por algo que había sido quebrado tiempo atrás. Nai se cubrió los oídos, sintiendo que el sonido atravesaba su mente como una vibración afilada. El espíritu se acercó a Aru, encogiendo el espacio entre ellos hasta convertir la distancia en una línea casi inexistente. La luz del claro se distorsionó, fragmentándose en destellos que parecían responder al espíritu, modulándose como si fueran parte de su cuerpo. Aru sintió que cada latido lo arrastraba más al centro del ritual, como si su propio ser estuviera siendo absorbido por la fuerza que había despertado. Nai intentó llamarlo, pero las palabras se desvanecieron antes de salir, tragadas por la densidad del aire. El espíritu extendió una forma oscura hacia el tambor, que yacía aún en el suelo, y el instrumento respondió con un latido que parecía el eco de un corazón antiguo. Aru sintió la urgencia de detener aquello, temiendo que cada golpe reactivara memorias que debían permanecer enterradas.
Nai vio cómo el tambor comenzaba a absorber la luz alrededor, convirtiéndose en un punto oscuro donde las sombras parecían inclinarse. La presencia giró hacia Haru como si exigiera una decisión inmediata, un sacrificio que compensara la ruptura del límite. El viento se levantó de súbito, girando en círculos mientras hojas y polvo se arremolinaban en un caos que anunciaba que el espíritu estaba perdiendo paciencia. Haru tembló al comprender que no habría escape sin pagar un precio. El remolino se intensificó y la presencia comenzó a desmoronarse en fragmentos de oscuridad que giraban alrededor del tambor, como si se preparara para reclamar algo esencial. Haru comprendió entonces que el espíritu no buscaba destruir, sino recuperar un vínculo perdido que había sido sellado por los antiguos para contener su poder. Nai observó cómo el tambor parecía absorber cada fragmento que la presencia desprendía, como si quisiera completar una forma que no debía restablecerse. El viento rugía en todas direcciones, haciendo temblar el claro con una violencia creciente. Haru cerró los ojos, entendiendo que cada una de sus decisiones lo acercaba más a un desenlace que podía salvar o condenar a todos. La presencia, ahora menos definida, parecía implorar y exigir a la vez, esperando el gesto final que marcaría su destino. El viento finalmente cedió, dejando un silencio tan profundo que incluso el aire parecía contener la respiración. Haru observó el tambor, ahora cubierto por un brillo tenue que revelaba símbolos que nunca antes había visto. Nai sintió un cosquilleo recorrerle los brazos, como si una energía desconocida intentara comunicarse con él a través de la piel. El espíritu permanecía suspendido en fragmentos, incapaz de reconstruirse del todo, pero observándolos con una intensidad que no dependía de ojos. Haru recordó historias prohibidas sobre instrumentos creados no para invocar, sino para encerrar aquello que los antiguos no podían destruir. De pronto entendió que el tambor era una prisión, un contenedor que había sido debilitado por el tiempo y por su propio desafío. Nai retrocedió, temiendo que lo que estaban presenciando fuera apenas el comienzo de un poder que nadie estaba destinado a enfrentar. Haru se inclinó hacia el tambor, sintiendo cómo una vibración suave recorría su mano, como si el instrumento quisiera guiarlo hacia una revelación. Nai observó con inquietud cómo los fragmentos del espíritu parecían acercarse y alejarse al ritmo de un latido irregular. Las marcas del tambor comenzaron a moverse, ajustándose lentamente hasta formar un patrón circular que Haru reconoció como un sello incompleto. El eco del último golpe resonó en el claro, y esta vez no trajo respuesta, sino un vacío inmenso que parecía suplicar por equilibrio. Haru comprendió que el tambor había sido golpeado por quienes buscaban encerrar al espíritu, no liberarlo, y que su acción había reabierto una grieta que jamás debió tocarse. Nai sintió un escalofrío recorrer su columna al darse cuenta de que la selva misma parecía estar observando, expectante. Haru recordó los cantos de advertencia que los ancestros entonaban para mantener el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Cada palabra había sido un recordatorio de la fragilidad entre ambos reinos. Nai lo observó cerrar los ojos, intentando reconstruir sonidos que había escuchado solo una vez en su infancia. El espíritu reaccionó de inmediato. Sus fragmentos vibraron como si respondieran a un llamado perdido. Haru sintió un dolor súbito en la cabeza, una presión que lo obligó a arrodillarse, mientras imágenes confusas cruzaban su mente. Rituales antiguos, voces entrelazadas, una cadena de manos sosteniendo el tambor. Con solemnidad, Nai corrió a su lado, intentando sostenerlo mientras el espíritu temblaba como si fuera a tomar una forma definitiva. El ritmo del tambor, aunque silencioso,
Seguía marcando un compás que Aru reconocía como una advertencia final. El dolor se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando en su lugar una claridad inquietante. Aru se puso de pie con dificultad, entendiendo que la presencia no era un enemigo, sino un guardián incompleto que buscaba restaurar aquello que había sido roto. Nai miró el tambor con temor y curiosidad, notando que el brillo se hacía más intenso en ciertas zonas, como si señalara una grieta profunda. Aru comprendió que aquel instrumento había perdido parte de su poder y que su golpe imprudente había debilitado aún más la barrera que contenía al espíritu. La figura fragmentada comenzó a acercarse, no para atacar, sino como si esperara una acción precisa. El aire vibraba con urgencia, exigiendo una decisión que podría sellar el destino de todo lo que los rodeaba. Aru dio un paso hacia el tambor, sintiendo cómo una fuerza cálida emergía desde el instrumento y se extendía por sus brazos. Nai contuvo el aliento, temiendo que cualquier gesto pudiera desencadenar algo irreversible. El espíritu se inclinó hacia ellos, sus fragmentos formando una figura más definida, como si esperara ser completado o devuelto a su encierro. Aru entendió que el sello debía repararse, no destruirse. Recordó un gesto antiguo, una manera de sellar ciclos sagrados, y comenzó a imitarlo con sus manos, guiado por intuición más que por memoria. Nai sintió cómo el aire se tensaba, cargado de un poder que parecía surgir de todas partes. La presencia emitió un murmullo profundo, mezcla de súplica y advertencia, mientras el tambor respondía con un pulso débil, casi apagado. El pulso débil del tambor comenzó a acelerarse, marcando un ritmo irregular que hacía temblar el aire como si anunciara un desenlace inevitable. Aru sintió la fuerza cálida transformarse en un ardor que subía por sus brazos, obligándolo a enfrentar el peso de su decisión. Nai observó cómo el espíritu parecía dividirse y reunirse en un ciclo constante, como si luchara por sostener su existencia. La selva entera se contrajo alrededor del claro, inclinándose hacia el tambor, como si reconociera que el equilibrio estaba a punto de romperse o restaurarse. Aru comprendió que el sello solo podía completarse con un último golpe, uno que definiría la suerte del espíritu y la suya propia. Nai dio un paso hacia él, queriendo detenerlo, pero el sonido creciente los envolvió, impidiéndole pronunciar cualquier advertencia. El ritmo se volvió más fuerte, cada vibración sacudiendo el suelo como si el bosque entero latiera a su alrededor. Aru apretó los dientes al sentir que una parte de él era arrastrada hacia el tambor, como si su propia esencia estuviera siendo examinada por una fuerza antigua. Nai sintió un tirón invisible que le impedía acercarse más, como si el espíritu no quisiera que interfiriera en lo que debía ocurrir. El aire se volvió tan denso que respirar requería un esfuerzo doloroso. Aru cerró los ojos y escuchó un eco distante, un recuerdo de voces que le suplicaban restaurar aquello que había abierto. El tambor respondió con una vibración más profunda, como si reconociera su determinación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría salvarlos o destruir todo lo que conocían. De pronto, el espíritu se compactó en una figura más clara, inclinándose hacia Aru, como si quisiera guiar o advertir. Nai observó la escena con una mezcla de terror y asombro, sintiendo que el momento era demasiado grande para comprenderlo. Aru sintió un golpe en el pecho, una oleada emocional que le mostró memorias del espíritu, antiguos guardianes, rituales perdidos, sacrificios hechos para sellar aquello que ahora buscaba liberarse. Comprendió que el tambor no era solo una prisión, sino un pacto que requería un precio para mantenerse. El aire vibró con un gemido profundo,
como si la selva lamentara lo que estaba a punto de ocurrir. Aru inhaló profundamente y aceptó que no podía retroceder. El equilibrio debía ser restaurado, incluso si eso significaba perder algo fundamental de sí mismo. El espíritu extendió una forma hacia el tambor y Aru sintió un tirón que casi lo derribó. Nai gritó su nombre, pero el sonido se perdió en una vibración que creció hasta envolverlo todo. El tambor emitió una luz intensa, revelando por un instante símbolos completos y nítidos, que parecían abrirse como pétalos. Levantó la mano, temblando, sabiendo que solo tenía una oportunidad para sellar aquello que él mismo había liberado. La energía del espíritu chocaba contra su cuerpo, exigiendo un sacrificio que aún no comprendía del todo. Nai cayó al suelo, incapaz de resistir la presión que se acumulaba en el aire. El silencio previo al golpe final se extendió, tenso, como si al mismo tiempo contuviera el aliento antes del desenlace. El golpe final cayó con una fuerza que no pertenecía a este mundo. El tambor emitió un estallido de luz que ascendió al cielo como una columna viva, y el espíritu se fragmentó en 1.000.000 de destellos que fueron absorbidos en un instante. Aru sintió cómo una parte de su energía se desvanecía junto con la luz, como si hubiera entregado una pieza irrecuperable de sí mismo para completar el sello. Nai se levantó torpemente, observando cómo el claro volvía a su forma, aunque con un silencio que no anunciaba paz, sino una advertencia persistente. Aru cayó de rodillas, exhausto, pero consciente de que había cerrado un ciclo que jamás debió abrirse. La última vibración del tambor resonó en sus huesos, marcando un final que parecía más un principio oculto en las sombras. Con tu paz, Ikea, diste. El claro quedó envuelto en una quietud que parecía ajena al mundo, como si el tiempo se hubiese detenido para observar el resultado del sacrificio. Aru respiraba con dificultad, sintiendo un vacío extraño, una ausencia profunda que no sabía nombrar. Nai se acercó con pasos temblorosos, observando las marcas que la luz había dejado en el suelo, ahora apagadas pero aún cálidas. La selva permanecía en silencio, no como un gesto de calma, sino como un homenaje involuntario al equilibrio recién restaurado. Aru levantó la mirada hacia el cielo, buscando señales de que la presencia se había desvanecido por completo, pero el aire conservaba un residuo de energía que le erizaba la piel. Nai se arrodilló a su lado, comprendiendo que algo dentro de Aru había cambiado de manera irreversible. El tambor permanecía inmóvil, ocultando los secretos que había obligado a revelar. La brisa regresó poco a poco, moviendo las hojas con un murmullo suave que rompía el silencio opresivo. Aru sintió que su respiración empezaba a estabilizarse, aunque una parte de él parecía haber quedado atrapada en el instante del golpe final. Nai observó cómo la luz cambiaba entre los árboles, proyectando sombras que ya no se movían al ritmo del espíritu, sino del mundo natural. Sin embargo, había una tensión sutil en el ambiente, como si el bosque aún evaluara la magnitud de lo ocurrido. Aru apoyó la mano en el suelo, buscando afirmarse en una realidad que se sentía distinta. El tambor parecía dormido, pero su presencia seguía siendo un recordatorio constante de lo que había estado a punto de liberarse. Nai ayudó a Aru a ponerse de pie, aunque ambos sabían que el camino de regreso no sería igual al que habían recorrido antes. El sendero de regreso parecía más largo, como si la selva hubiera cambiado su estructura para obligarlos a reflexionar sobre lo sucedido. Aru avanzaba con pasos pesados, sintiendo el eco del tambor resonar débilmente dentro de su pecho, no como una amenaza, sino como un recordatorio de la responsabilidad que ahora cargaba. Nai lo observaba con discreción, temiendo que aquel eco pudiera significar
que el sello aún no estaba completamente cerrado. La luz del bosque se tornó más cálida, filtrándose a través de las hojas con una calma inusual, pero el ambiente conservaba una sensación de expectativa. Haru intentó escuchar más allá de los sonidos del bosque, buscando señales de que la presencia había regresado al lugar que le correspondía. Aún así, un leve escalofrío recorrió su espalda, advertencia de que los espíritus rara vez dejan asuntos sin vigilar. A medida que se acercaban al borde del bosque, Haru sintió un leve temblor en el aire, como si una respiración antigua se despidiera de él. Nai se detuvo al escuchar un último murmullo, un sonido tan suave que parecía imposible haber sido real. El tambor, envuelto en telas improvisadas, permanecía silencioso, pero su peso transmitía una presencia que no se disolvía. Haru comprendió que la selva los estaba liberando, pero también advirtiendo que el equilibrio debía protegerse sin descanso. Nai observó cómo los árboles se mecían en una danza lenta, como si reconocieran el final del ritual. Ambos intercambiaron una mirada silenciosa, aceptando que llevaban consigo un conocimiento que pocos podrían soportar sin caer en el temor. Aún así, continuaron avanzando, sabiendo que su regreso era solo el cierre de un ciclo. Cuando finalmente dejaron atrás la selva, el viento sopló con un tono distinto, como si reconociera la carga que ambos llevaban. Haru se detuvo un instante, sintiendo que el eco del tambor seguía vivo, oculto en el rincón más silencioso de su mente. Nai giró hacia él, buscando alguna señal de alivio, pero encontró solo una calma tensa que no supo interpretar. El ocaso tiñó el cielo con colores intensos, reflejando el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva vigilancia. Haru entendió que aunque el sello se había completado, ningún equilibrio era eterno. A veces, los espíritus no necesitan romper sus prisiones para hacerse escuchar. Basta con un recuerdo que despierte en la noche correcta. Y mientras avanzaban hacia el pueblo, un eco lejano, uno que no debía existir, resonó una última vez, marcando un final que dejaría preguntas abiertas en cada sombra.